Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas de quinto grado, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Español, un cuadro muy sinóptico, aprendizaje esperado, elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información, énfasis, información que se presenta en cuadros sinópticos y mapas conceptuales, característica y función de los cuadros sinópticos, que vamos a aprender. Hoy vamos a conocer sobre los cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. Vamos a conocer elementos y funciones esenciales y las características de los cuadros sinópticos. En pantalla estamos observando un texto que nos habla acerca del cambio climático y los derechos de niñas y niños. Nos habla de los efectos del cambio climático actual y desde luego que también de los impactos vinculados al cambio climático. Puedes apreciar que el texto es largo. Te invito a que le pongas pausa al video para que lo puedas leer. Y mira ahora, la información queda resumida en un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos tienen corchetes o llaves. Ese es un elemento característico en la organización gráfica que muestran los cuadros sinópticos. La información en un cuadro sinóptico se lee de izquierda a derecha. La información va de lo más general a lo específico, es decir, hay una jerarquización y también se realizó una clasificación al agrupar ciertos elementos y características específicas sobre ellos. El cuadro sinóptico es como si hicieras una síntesis de información sobre cierto tema. En los cuadros sinópticos se extraen los datos más importantes y se distribuyen y ordenan con los corchetes. Los cuadros sinópticos sirven para comprender mejor un texto y para estudiar, ya que al hacer el análisis, la selección, reducción de la información, la jerarquización y clasificación, todo nos ayuda a entender mejor los temas. El reto de hoy: escoge una lectura de algunos de tus libros de texto y realiza un cuadro sinóptico. Utiliza colores que te ayuden a organizar y recordar mejor la información. Asignatura Civismo, diferencias de poder entre personas y grupos. Aprendizaje esperado comprende la importancia de establecer relaciones de poder igualitarias entre las culturas y los grupos sociales que habitan en su entorno en el país o en otros países. Énfasis, identificar diferencias de poder entre personas y grupos que pueden generar desigualdades. Hoy vamos a identificar las diferencias de poder entre personas y grupos que pueden generar desigualdad. En la clase anterior vimos cómo en nuestra vida cotidiana podemos vivir situaciones de discriminación que pueden afectar nuestros derechos humanos y algunas veces sin darnos cuenta. También comentamos que hay varias razones por las que algunas personas discriminan a otras, por su aspecto físico, por su estado de salud, por alguna discapacidad o por su sexo o edad, por su lengua y cultura o por sus costumbres y creencias, pero estas condiciones no deberían ser causa de discriminación para ninguna persona. En nuestra vida cotidiana existen diferencias de poder entre personas y grupos que pueden generar desigualdad. Vamos a reconocer que el poder se ejerce de muchas formas. Por ejemplo, el Estado y las instituciones tienen el poder de ayudar a todas las personas que gobiernan y no deben abusar de él. Observa en tu libro, en la página 69, la siguiente imagen. En esta imagen se representa a dos amigos saludándose sin importar las diferencias, en este caso en el tono de la piel de ambas personas. Puede existir la cordialidad y la solidaridad entre ambos. Esto enriquece la convivencia entre ellos. Las diferencias nos hacen únicos y especiales, lo que permite que exista una amistad, apoyo y respeto. En la imagen que observaste parece que se forma una cadena muy fuerte, una cadena que favorece la convivencia sana y pacífica, así como el respeto entre todas las personas. En esta otra imagen se presenta un acto de violencia entre autoridad y un ciudadano. Refleja que no hay una convivencia pacífica ni respeto. Sus rostros y expresiones dicen mucho. La posición que tienen las personas es señal de la lucha y resistencia. Desafortunadamente, en la humanidad hay muchos conflictos. Este es el caso de la gente que está luchando contra un actor de poder que quiere ejercer la autoridad sobre ellas y atenta contra su dignidad. En la convivencia diaria, todas las personas debemos de participar en un marco de igualdad y respeto, a pesar de nuestras diferencias físicas o el papel que desempeñamos dentro de la sociedad. Existen personas que por ocupar un puesto o cargo tienen la autoridad para hacer cuidar el orden público y el respeto a las leyes. Un ejemplo de esas personas son los policías o las personas que nos atienden en el centro de salud. Los maestros también ayudan a cuidar el orden en las clases y mamá en casa. Puede haber autoridades que han abusado del poder, que cometan injusticias con las personas que se manifiestan, y para eso como sociedad debemos estar atentos para no permitirlo.
El abuso del poder no puede darse solo con personas o autoridades públicas, sino que también se puede dar al interior de los hogares, por ejemplo, cuando un niño o niña es maltratada por su papá o por su mamá. Dentro del hogar, nuestro papá y mamá tienen poder al ser una autoridad para nosotros. Hay que aprender a distinguir cuando es realmente un maltrato o un abuso. Todos hemos ejercido o han ejercido poder sobre nosotros. Un ejemplo puede ser ejercer el poder cuando un hermano mayor le pide al hermano más pequeño que le traiga la comida a la cama. Se está aprovechando de él porque es pequeño. Y justo es lo que hemos aprendido, que no se debe de abusar del poder o de nuestra posición. Asignatura Matemáticas, el área del romboide y la herencia, aprendizaje esperado, resuelve problemas que impliquen el uso de las características y propiedades de triángulos y cuadriláteros. Énfasis, deducir formalmente la fórmula para calcular el área del romboide mediante su transformación en rectángulo. Revisemos el problema de Doña Marce. Ella ha decidido hacer un testamento para heredarles 3 terrenos a sus hijos, Claudia de 32 años, Sandra de 28 y Carlos de 22. Doña Marce quiere heredarle el terreno de mayor área a Carlos, el de menor área a Claudia y el otro terreno a Sandra. Los terrenos se observan de esta manera. Ella quiere repartir sus terrenos entre sus 3 hijos, pero quiere darle a Claudia el terreno de menor superficie, a Carlos el de mayor superficie y el mediano a Sandra. Los 3 tienen 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos, pero los 3 tienen 2 pares de lados opuestos iguales y paralelos entre sí. Los ángulos contiguos también son diferentes, ambos suman 180 grados porque tienen 2 ángulos agudos y 2 obtusos. La suma de los 4 ángulos internos es igual a 360 grados. Si te das cuenta, los 3 terrenos tienen forma de romboide. ¿Qué podemos hacer para identificar cuál terreno le corresponde a cada uno de sus hijos? Sencillo, identificando el terreno más grande, el más chico y el mediano, y saber cuál terreno tiene mayor área, cuál tiene menor área y el que queda. ¿Cómo podemos calcular el área de cada terreno? Usando la fórmula para obtener el área del romboide. La fórmula es identificar la longitud de su base y la longitud de su altura y luego multiplicarlas. Y el resultado de la multiplicación es la medida del área del romboide. Considera que cada cuadrito corresponde a 1 metro cuadrado. Primero ve cuánto mide la longitud de la base y cuenta cuántos cuadritos tiene de base. La base mide 10 metros. Ahora la altura. Recuerda que la altura es un segmento perpendicular a la base que mide la distancia de la base a su lado paralelo. En este caso la altura mide 8 metros. Entonces, al multiplicar nos da como resultado 80 metros cuadrados. El terreno A tiene como área 80 metros cuadrados. Ahora calculemos el área del terreno B. De base mide 14 metros y de altura 5 metros. Entonces multipliquemos 14 por 5 y el resultado es 70 metros cuadrados. Continuemos con el terreno C. La base mide 9 metros y la altura 8 metros. Entonces al multiplicar nos da como resultado 72 metros cuadrados. Entonces el terreno correspondiente a cada uno de los hijos de Doña Marce quedaría así. El terreno de menor área le toca a Claudia, le corresponde el terreno B. El terreno de mayor área le toca a Carlos, le corresponde el terreno A. Y el terreno C le toca a Sandra, a la hermana mediana. El reto de hoy, resuelve la segunda consigna del desafío 32, el rombo, que se encuentra en la página 72 de tu libro de desafíos matemáticos. Asignatura Geografía, las ciudades más pobladas de cada continente. Aprendizaje esperado, distingue la distribución de la población rural y urbana en los continentes. Énfasis, localiza en mapas las ciudades más pobladas por continente. Una de las ciudades con mayor densidad de población es Macao en China, con 20.000 personas por kilómetro cuadrado. En algunas ciudades crece tanto la población que llega a haber millones de habitantes. ¿Sabes cuáles son las ciudades más pobladas del mundo y en qué continente se encuentran? Toma en cuenta lo que has aprendido sobre la gran cantidad de población que vive en Asia. Seguramente las ciudades con más habitantes también están en ese continente. En México y en otros países, las ciudades son localidades que tienen más de 2.500 habitantes. Este dato es correcto y significa que las ciudades van desde algunas pequeñas que apenas rebasan los 2.500 habitantes hasta gigantescos centros urbanos. Las ciudades pueden clasificarse en diferentes puntos de vista si tomas en cuenta la cantidad de personas que viven en ellas. Se puede dividir en ciudades pequeñas, intermedias,
Grandes y megaciudades. Las ciudades pequeñas son localidades con población relevante escasa, regularmente no rebasa los 200.000 habitantes, y su área de influencia se limita a la zona sobre la que se asientan, en tanto que las ciudades intermedias pueden tener entre 200.000 y 1.000.000 de habitantes, y su área de influencia va más allá de la zona que ocupan. Entonces, las grandes ciudades rebasan el 1.000.000 de habitantes, las grandes ciudades tienen más de 1.000.000 de habitantes, y su área de influencia llega a amplias regiones del territorio nacional o la totalidad de este. Las megaciudades regularmente tienen más de 5 millones de habitantes y su influencia puede extenderse a varios países. La Ciudad de México, que tiene más de 23 millones de habitantes, es considerada una megaciudad, aunque hay megaciudades que tienen una influencia en todo el planeta, tales como Nueva York, Londres, París y Tokio, a las que se les denomina megaciudades globales. Conozcamos entonces las ciudades más pobladas del mundo por cada continente. En América, el número 1 es para la Ciudad de México, en México, que tiene 23.5 millones de habitantes. El número 2 es para Sao Paulo, en Brasil, con 21.6 millones de habitantes. Y en el número 3 está Nueva York, en Estados Unidos de América, con 18.8 millones de habitantes. En Europa, el primer lugar es para Estambul, en Turquía, con 14.7 millones de habitantes. El número 2 es para Moscú, en Rusia, con 12.4 millones de habitantes. Y el número 3, París, en Francia, con 10.9 millones de habitantes. En Asia, el número 1 lo ocupa Tokio, Japón, con 37.4 millones de habitantes. Tokio es la ciudad con mayor población del mundo. Número 2, Nueva Delhi, India, con 28.5 millones de habitantes. Y en el número 3, Shanghái, en China, con 25.5 millones de habitantes. En África, el número 1 es para El Cairo, en Egipto, con 200 millones de habitantes. El número 2 es para Lagos, en Nigeria, con 13.4 millones de habitantes. Y en el número 3 está Kinshasa, en República Democrática del Congo, 13.1 millones de habitantes. Y en Oceanía, el número 1 es para Sydney, en Australia, con 4.7 millones de habitantes. El número 2 para Melbourne, en Australia, con 4.7 millones de habitantes. Y el número 3 es Brisbane, también en Australia, con 2.3 millones de habitantes. Recuerda que la longitud permite ubicar un punto hacia el este u oeste del meridiano de Greenwich, y la latitud es la coordenada que nos permite ubicar un punto de la superficie terrestre hacia el norte o sur del Ecuador. El reto de hoy, te propongo que realices un ejercicio de localización de dos de estas ciudades. Para ello necesitas conocer su latitud y su longitud. En la siguiente tabla tienes las coordenadas geográficas de la Ciudad de México y Tokio, dos de las ciudades más pobladas del mundo. Puedes obtener también esta información si metes estos datos en Google Maps. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!